Bien, ahora que leyeron el capítulo 2, podemos spoilear tranquilos. En esa construcción del monólogo interior que se nota en los párrafos y después los diálogos interrumpen estas conversaciones que tiene Stephen con sus alumnos, que claramente no tienen nada que ver o tienen muy poco que ver con lo que él está pensando, se ve estas pocas ganas que tiene Stephen de estar en el lugar en el que está. Incluso hay momentos en los que extraña que haya alguien más ahí, por ejemplo Haynes, incluso con lo mal que le cae, prefiere que esté ahí para entender sus chistes, por ejemplo. El título de este capítulo es Néstor. En la Odisea, Néstor es un anciano sabio al cual Telémaco va a visitar para pedirle información sobre su padre. Y Néstor le cuenta un montón de historias sobre Troya y sobre la vuelta de Troya, pero no le cuenta nada de su padre. De alguna manera es como que está hablando todo el tiempo, pero a Telémaco no le sirve de nada todo eso que le dice. El paralelismo con Mr. Dizzy, que de paso se parece mucho a Easy, ese apellido, es claramente un chiste, ¿no? Lo que pasa es que en el Ulises todos estos aspectos de la Odisea, que son tan heroicos, están degradados, ¿no? Los 20 años de viaje, de destierro de Odiseo, son un día en la vida de estos dos personajes que, por motivos bastante superfluos, no pueden volver a su casa, ¿no? Todos estos paralelismos los vamos a seguir viendo en cada uno de los capítulos y los explica muy bien Carlos Gamerro en su libro Ulises, claves de lectura. Con respecto al tema que está tratando Stephen con sus alumnos, tiene que ver con la historia antigua. Y en un momento va a citar a Pirro, ¿no? Y va a decir esto de que otra victoria como esta y estamos perdidos. Ahí se refiere a la victoria pírrica, que fue una batalla en la cual el ejército de Pirro ganó la batalla y sin embargo perdió igual muchísimos hombres, al igual que el ejército contrario, ¿no? Entonces, en realidad, una victoria pírrica hoy día se le dice a una victoria que en realidad no tiene ningún sentido. Y acá Gamerro va a hacer una comparación entre la ciencia histórica y los países oprimidos, como por ejemplo Irlanda, ¿no? O Argentina. Él va a ir siempre enlazando la lectura desde nuestra realidad. Esta cuestión de los países oprimidos se replica en esa supuesta discusión que tiene Stephen con Mr. Dizzy, ¿no? Sabemos que no es una discusión simétrica porque Stephen es empleado de Mr. Dizzy. Entonces, al final cuando él le dice me gusta mucho afilarme mientras discuto con usted, es bastante irónico, ¿no? Porque sabemos que Stephen, muchas de las cosas que está pensando y a las cuales podemos acceder por el monólogo interior, no se las puede decir al director de la escuela en la que trabaja. Pero además, esa discusión subraya las diferencias sociales irlandesas que en ese momento estaban muy claras y estaban muy escindidas en dos, que tenía que ver con la raza también. Había una raza celta y una raza anglosajona. Entonces Mr. Dizzy pertenece a esta raza anglosajona de descendientes de ingleses que claramente defiende seguir siendo parte de Inglaterra, y los irlandeses quedaban siempre en desventaja. Hay una cita de Gamerro que es muy linda, que a mí al menos me gusta mucho, que es referirse a esta idea del monólogo interior como una respuesta a la prohibición de la palabra. También, por otro lado, tenemos este momento en el que un alumno le va a consultar a Stephen sobre una dificultad que tiene con unos problemas matemáticos, ¿no? Y él, cuando lo mira, piensa en que le da bastante lástima al chico y, sin embargo, aun cuando, según él, este chico no tiene ninguna habilidad ni ninguna virtud como para ser amado, aún así su madre lo debe haber amado. Entonces entra como esta nostalgia, ¿no? De nuevo en este capítulo del dolor por la pérdida de la madre. Entonces aquí entra esto que dice Stephen, ¿no? Amor matriz, genitivo, subjetivo y objetivo, pensando en esta cuestión de que el amor de la madre es el amor que la madre siente por su hijo, pero también el amor que el hijo siente por la madre, ¿no?
y de alguna manera se convierte él mismo en el zorro que está enterrando a la abuela del chiste que les quiso hacer a sus alumnos y que no entendieron. Es bastante irónico, ¿no? Desde la perspectiva de la ironía como un recurso bastante mordaz, porque claramente esa ironía no nos da risa, pero sigue siendo una ironía. Es algo que, por ejemplo, Sergio Cueto dice ironía de la vida. Quisiera leerles un fragmento que a mí me gusta mucho. Les voy a leer un par de fragmentos igual, pero este a mí me gusta mucho porque me parece que grafica de una forma muy clara la lectura rápida, ¿no? Cuando Mr. Dizzy le da a Stephen la carta que le pide que lleve a los diarios, ¿no? Tenemos un párrafo en el cual vemos cómo Stephen está leyendo esa carta. Y dice: permítame invadir su valioso espacio. Esa doctrina del laissez-faire que tan a menudo en nuestra historia, el comercio de ganado, a la manera de todas nuestras viejas industrias, el anillo de Liverpool que saboteó el proyecto del muelle de Galway, la conflagración europea, la provisión de granos a través de las estrechas aguas del canal, la pluscuamperfecta imperturbabilidad del Departamento de Agricultura. Se me perdona una cita clásica, Cassandra, por una mujer que no fue mejor que lo que debía, para llegar al punto de cuestión. A mí me encanta ese párrafo porque me parece genial cómo Joyce logra mostrar cómo uno lee cuando lee algo que no le interesa y simplemente está pasando sus ojos por la página. Bien, y para terminar, dos fragmentitos que me parecen muy interesantes para ver. Este es el primero. Un aire viciado de humo se mezclaba en el estudio con el olor de cuero pardo y desgastado de las sillas, como la primera vez que regateó aquí conmigo, como era en un principio. La bandeja con monedas de los Estuardo en el aparador, mísero tesoro de un pantano, ahora y siempre, y muy cómodos en su estuche acolchado en púrpura, descolorido, los 12 apóstoles que predicaron a los gentiles por los siglos de los siglos. Amén. Pasos presurosos sobre la piedra del pórtico y el corredor. Soplando su mostacho magro, Mr. Dizzy se detuvo ante la mesa. Antes que nada, nuestro pequeño asunto financiero, dijo. Sacó del abrigo una libreta de bolsillo atada con una correa de cuero, se abrió en un chasquido y sacó de ella 2 billetes, uno en mitades unidas, y los dispuso cuidadosamente sobre la mesa. Me parece súper interesante cómo arma todo un mundo con todos los detalles, ¿no? Que tienen que ver con los distintos sentidos, ¿no? Con el oído, con el olfato, con la vista. Y además el detalle que es mínimo, pero muy significativo, de que saca 2 billetes y uno de los 2 está pegado por la mitad. Ha sido cortado y está pegado por la mitad. Muy decidor, y la verdad es que me parece como que es un detallito que no podemos dejar pasar, pero que a la vez dice muchísimo, ¿no? Y el último fragmento que quiero leerles es el final, la última oración de este capítulo, que dice: sobre sus sabias espaldas, a través del entramado del follaje, el sol diseminaba lentejuelas, monedas danzarinas. Esto, de vuelta, es bastante irónico, ¿no? Porque justamente Mr. Dizzy le acaba de hacer un chiste a Stephen que es bastante antisemita. Y justamente él le ha estado dando estos consejos a Stephen de cómo ahorrar, ¿no? Y de cómo tratar el dinero, que es algo que los antisemitas, ¿no? De alguna manera le recriminan al pueblo judío. Entonces es bien interesante cómo esa actitud que estaba teniendo Mr. Dizzy con respecto al dinero, después queda en evidencia y se muestra como algo muy irónico en ese detalle de decir que cómo caía el sol a través del forraje en los hombros de Mr. Dizzy era como unas monedas. Me parece algo sutil, pero muy hermoso de este capítulo. Bien, esperamos entonces que nos sigan acompañando, que nos dejen su comentario sobre este capítulo o si tienen algún pedido especial, que pongan me gusta
que se suscriban al canal, por supuesto, y que sigan compartiendo literatura. Hasta la próxima.